pero ¿en qué situación queda hoy Venezuela en su aspecto social, político? La comunicación a esta hora es con el investigador y sociólogo Armando Borrero, quien tiene un profundo conocimiento de la realidad en Venezuela, pero también muy importante en su aspecto social. Señor Borrero, bienvenido a Noticias Caracol y quisiera preguntar por el tema político. Trump ha dicho que Delcy Rodríguez, la presidenta interina, está cooperando. Eso para usted en su análisis, ¿qué realmente puede decir? Y a propósito de Delcy, ella está en cabeza del poder. ¿Podemos hablar de un poder piramidal o tal vez no? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, es muy difícil poder apreciar si este tipo de propuestas puede concretarse en un plazo tan corto. Delcy Rodríguez ha sido un apoyo del régimen desde el principio, una persona muy extremista en su juventud y siempre ha sido de un carácter muy decidido. Fue canciller, fue presidenta de la Asamblea Nacional Venezolana. En fin, ella siempre ha estado en la primera línea del poder. Su tradición política no permite pensar que pueda ser tan fácil de manipular. Por otra parte, en un plazo de 30 días organizar elecciones lo veo como algo totalmente imposible. Me da la impresión de que así como los demócratas piden que no se envíen tropas a Venezuela, el mismo gobierno de Trump es consciente de eso. Las experiencias americanas de Vietnam, de Irak, de Afganistán han sido sumamente nefastas para la política exterior americana. Fueron a Irak por una semana y se quedaron 17 años. En Afganistán estuvieron 20 años. Cuando salieron volvieron los talibanes. En fin, creo que hay una claridad sobre eso. Y sin fuerza sobre el terreno, se complica mucho poder obligar a la actual dirigencia venezolana a actuar en el sentido en que quieren los Estados Unidos. Profesor. Esto no va a ser fácil. Profesor. Sí. Profesor, quiero detenerme un poco en eso último que usted menciona y precisamente es la portada que tiene el diario El Espectador, que es los mismos con las mismas. Es una foto donde aparece Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez y la gran pregunta es, ¿qué tanta unidad puede tener el régimen en este momento cuando hay una presidencia interina? ¿No se pueden presentar facturas y dos bandos, por ejemplo, para ver quién se queda con la presidencia de Venezuela? ¿Usted qué lectura hace? Sí, es posible, pero la elección de Delcy Rodríguez está dentro de lo esperado en el grupo principal del PSV. Ella y su hermano Jorge Rodríguez han sido, digamos, dos factotum importantes del régimen. Yo no veo que ellos en este momento vayan a apresurar una fractura, porque eso les quita todo poder de negociación. Ahora, las Fuerzas Armadas son las que van a definir el asunto, porque las Fuerzas Armadas en Venezuela controlan todo el aparato administrativo del Estado. Chávez no tuvo partido cuando llegó al poder y armó su gobierno con militares. Tienen algo así como 2.000 generales, la mayor parte dedicados a la administración pública, o en sus casas, en Venezuela los llaman empillamados, ¿no? Pero es el aparato de control. Y ahí está el poder. Sí, profesor, y en ese sentido, ¿se podría pensar que esa presidencia interina en la que está Delcy Rodríguez tal vez es una estrategia para ganar tiempo? En principio serían 90 días, pero lo que están señalando algunos analistas internacionales es que lo que busca el régimen en este momento es tal vez que se pierda un poco el aroma internacional de esta captura de Nicolás Maduro y que mientras tanto pues la presencia en Venezuela del chavismo sigue siendo indefinida y ellos podrían tener esta estrategia para seguir en el poder. Pues
No, lo han logrado hacerlo después de las elecciones, con el descaro más grande. Falsificaron los datos de las elecciones, nadie les ha creído, no han tenido apoyo internacional distinto de China, Rusia e Irán, que muy poco se han interesado por el problema de las elecciones. Los cubanos tampoco. En fin, ellos han podido hacerlo porque las fuerzas políticas de la oposición no están bien organizadas en Venezuela. Ahora, eso es normal, con un régimen tan opresivo encima, poderse coordinar en el interior es muy difícil. Las cabezas de la oposición venezolana están fuera de Venezuela y los otros están sumamente expuestos a la represión del régimen. Ahora, quiero volver sobre un punto, el de Delcy Rodríguez. Yo oigo mucho comentario en Colombia y en la prensa que puede ser una cosa así como demostrar inicialmente, y pienso que no. Delcy Rodríguez ha sido una mujer importantísima en la estructura de la cúpula de poder venezolano. Y no me parece ilógico que sea ella quien presida en este momento. Pero también me da la idea de que la posición del actual régimen no va a ser fácil de cambiar. Y bueno, también es una mujer importantísima, las decisiones que se han tomado alrededor del petróleo, tema muy importante para Estados Unidos. Señor Borrero, quisiera pasar hacia lo social, que también es muy importante, la gente. De por medio, y lo hemos visto en imágenes, están los colectivos, que son esos grupos armados civiles, afines al chavismo, ejerciendo un control territorial. Vemos cómo están amedrentando a los ciudadanos desde su conocimiento de lo social en Venezuela. ¿Cómo esto puede coaccionar a los ciudadanos en medio de esto que se está presentando? Bueno, lo han hecho por años y en este momento parece que lo están haciendo con bastante eficiencia, porque todo el control de la fuerza lo tiene el Estado. Las fuerzas militares, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, que fue la última fuerza que creó Chávez, las policías locales, los colectivos, que no han tenido en Venezuela una organización tan fuerte como en Cuba. En Cuba el sistema de control cívico es muy fuerte. En Venezuela los grupos de estos colectivos son más bien lumpen armado, que es muy fácil de manipular por parte del régimen. Ahora, no hay una organización de la oposición que pueda oponerse por las armas al régimen venezolano. En esto la coacción externa es muy importante. Seguramente están dispuestos a hacer concesiones, pero lo que les exigen es mucho, ¿no? El control total del petróleo, por ejemplo. Salir inmediatamente del poder o organizar elecciones es una posibilidad. Eso invalida el apoyo internacional que tuvo María Corina Machado con su movimiento y la elección de Edmundo González. Han sido dejados de lado precisamente porque en este momento no son operadores de poder eficientes. Sí, bueno, profesor, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Seguramente esto será un tema de análisis que vamos a estar desarrollando con todos ustedes en las próximas semanas y por eso es importante seguir escuchando voces que han estado también incluso en la política de Venezuela. Es momento de hacer conexión con César Pérez Vivas, él es líder opositor, una de las figuras más representativas del COPEI, uno de los partidos tradicionales de Venezuela, fue diputado, exgobernador y nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Bienvenido, doctor. Bueno, como les estábamos contando, estamos intentando seguir escuchando distintas voces. En minutos vamos a estar conectados nuevamente con César Pérez Vivas. Como les contaba, él es líder opositor, una de las figuras que incluso llegó a ser presidente de la Asamblea de Diputados en Venezuela, exgobernador de
exgobernador en una provincia de ese país. En minutos vamos a hacer conexión con él porque les contamos que a propósito de lo que sucede en Venezuela, vamos ahora en vivo con Tatiana Gordillo, que está en Bogotá, con algunos de los familiares de esas personas que son presos políticos en Venezuela y que, Tatiana, están en ese trabajo de estar pendientes de sus familiares y exigir su liberación, Tatiana. Y hay varias organizaciones de derechos humanos, Nicolás y televidentes, muy buenos días, en Venezuela, pero que están trabajando incluso en otros lugares del país en pro de estas personas que todavía están detenidas allí en el vecino país. Según las cifras de esas organizaciones, se habla de más de 36.000 personas víctimas de tortura, también se habla de más de 18.000 presos políticos, pero ojo a esto, hay colombianos que según sus familiares todavía están detenidos por diversas razones allí en Venezuela y que hacen parte de estas personas que luchaban por la democracia o que estaban haciendo algún tipo de trabajo allí y fueron detenidos. Escuchemos las peticiones de algunos de los familiares. Lo enviaron en comisión oficial conforme a su contrato laboral para hacer una actividad en Venezuela. Cuando el día que presentó su pasaporte, eso fue el 14 de septiembre, lo retuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Dependemos exclusivamente de la voluntad de Venezuela para estas liberaciones. Y lo cierto es que ni siquiera se le ha permitido defensa jurídica. Este ha sido más de 15 meses donde hemos luchado por la liberación de nuestros familiares. El año pasado se logró la liberación de 18. Nos habían prometido la liberación del resto de colombianos antes del año nuevo, pero no se logró. La Cancillería de Colombia dice que Venezuela no quería cooperar y el problema de esta coyuntura es que se olvide que todavía hay colombianos detenidos ilegalmente en Venezuela. No hemos tenido información de mi hermano y de los demás colombianos. En estos momentos tenemos miedo del riesgo que puedan correr por el momento que está atravesando el país de Venezuela. Por esto pedimos de su apoyo para que nos ayuden para que sean liberados pronto. De antemano les agradecemos toda su colaboración y apoyo. Hoy estos colombianos, estos familiares de colombianos detenidos en Venezuela le están pidiendo al gobierno norteamericano una cooperación urgente entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos para lograr la inmediata liberación de sus familiares o al menos tener las pruebas de vida de ellos. Pero también estuvimos hablando con algunas personas que trabajaron en la oposición en Venezuela, que vivieron los estragos de tener que pasar porque sus familiares fueran torturados, encarcelados e incluso ellos mismos pasar por estas cárceles, y esto fue lo que nos contaron. Lo colgaron de brazos y mientras estaba colgados de brazos le decían que ya nos tenían ubicados a mí y a mi hermano y que si no nos decía absolutamente, si no les decía a ellos lo que ellos querían escuchar, les iban a cortar les iban a arrancar las uñas de las manos y de hecho llevaron a una persona, un preso allí, y le arrancaron las uñas delante de él para que él tuviera esa visión de lo que le podía pasar a él. Allí también está el tema de que me van a torturar. Conozco personas a quienes les han quitado las uñas, a quienes han torturado con corriente en sus testículos, mujeres como Mirlendris Benítez, a quien hoy en día ella no puede caminar, ella estaba embarazada. Y al momento de su detención, tanto fue la tortura que pues le hicieron perder a su bebé. Incluso todas estas personas que hoy permanecen en el exilio en países como por ejemplo Colombia, le están pidiendo urgentemente a quienes están a cargo hoy del país en Venezuela liberar a estas personas. Incluso hay un llamado urgente por la salud de un médico que fue capturado y llevado al Helicoide de esta cárcel donde llevan usualmente presos políticos y que al parecer tiene muchos problemas de salud porque no estaría recibiendo su tratamiento médico. Ahí están las voces de los exiliados, duros testimonios. Tatiana, 7 de la mañana, 30 minutos. Nos trasladamos ahora al norte de Santander, donde nuestro compañero Carlos Barragán sigue minuto a minuto el movimiento en la frontera colombo-venezolana, que hasta ahora presenta normalidad, pero también muy importante, nos cuenta sobre la preocupante situación que se vive por el desplazamiento en el Catatumbo. Es noticia de nuestro país. Carlos Barragán, ¿qué es lo que está pasando?
Ana Milena, es prácticamente la otra cara de la moneda. Mientras aquí el flujo de usuarios, de turistas es absolutamente normal, también aquí lo que tiene que ver con el orden público pues está muy perturbado en la zona del Catatumbo. Escuchen el testimonio de una de las 1.539 personas que llegaron desplazadas desde el 22 de diciembre aquí a Cúcuta. Este es su dramático testimonio. Entonces el miedo de nosotros que nos da es que los muchachos, los sobrinos vayan a ingresar a esas filas, bueno, no sé si se los lleven a la fuerza o como ellos de pronto les metan psicología para llevárselos, que ellos van a ganar más plata allá, que van a tener mejores comodidades allá, pero eso es mentira, porque usted sabe que es una guerra donde solamente los muchachos novatos van es de carne de cañón. Cuénteme una cosa, ¿con usted salieron más familias? ¿Cuántas cree que salieron del lugar a donde usted vive? De ahí, de donde vengo yo, pues creo que como unas 30 personas. Entonces, pues no, pues uno vive en una incertidumbre, en un miedo. Uno allá no tiene paz porque uno tiene que tener la ropa en un bolsito pequeño y los papeles y alguito de plata, lo que tenga, porque en cualquier momento se nos meten. Nos contó la personera de Cúcuta que los grupos alzados en armas, Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC, vuelan drones y prácticamente los ubican en las zonas rurales, dentro de casas. Las personas tienen que salir con sábanas, con lo blanco que puedan mostrarle a ese dron para que no haga la descarga de explosivos. Es una situación muy difícil la que viven estas zonas, estas personas del Catatumbo. Repito la cifra, ella habla de 1.592 personas desplazadas. La personera de Cúcuta. Todo esto ha sido con drones, los videos que ellos nos muestran, la situación que ellos nos comentan ha sido ataques a sus viviendas, en donde ponen en peligro sus vidas y han tenido que salir de allí. Finalmente, ¿estamos al borde de otra crisis humanitaria o no ha parado la crisis humanitaria que empezó el año pasado? Yo creo que se ha venido consolidando otra fuerza allí en este proceso que puede afectar más población y esa es la parte que más temor tenemos. Lo que nos han venido anunciando es que se avecinan más desplazamientos y en esto pues todos, absolutamente todos tenemos que estar listos. La personera de Cúcuta y este llamado al gobierno nacional para atender también a estas víctimas. Hoy hay un comité territorial de justicia y van a estar presentes el gobierno nacional, el departamental, la personería, la defensoría, bueno, todas las instituciones en torno a estas personas que están llegando desplazadas aquí a Cúcuta. El presidente Gustavo Petro en su momento había señalado que en caso de que pasara algo en Venezuela, pues iba a haber un desplazamiento masivo aquí en la zona de frontera. Pues bien, sobre eso, pues hasta el momento no ha ocurrido, pero lo que está sucediendo en otras zonas de frontera, sobre la montaña, bien alejados de acá, tiene que ver con movimientos de grupos alzados en armas que estaban en Venezuela y que al parecer están retornando a Colombia. Y están retornando por el lado de Tibú, en donde está en ese momento candente la guerra. Esa es la situación. Barragán, y hay que sumar que lo que ha señalado recientemente el Ministerio de Defensa es que hay 30.000 uniformados desplegados en los 2.200 kilómetros de frontera, incluso pues muy preocupado por esta crisis humanitaria que completa un año y según la Defensoría del Pueblo también deja de cerca de 70.000 desplazados en un año. Hacemos contacto nuevamente con César Pérez Vivas, como les contábamos, líder opositor, una de las figuras más representativas del COPEI, exdiputado, exgobernador de Táchira y nos acompaña hasta ahora aquí en Noticias Caracol. César, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto compartir contigo y con toda la audiencia de Noticias Caracol a esta hora de la mañana de hoy. La pregunta que se hacen muchas personas, no solamente en Colombia, también en Venezuela y en todo el mundo, es ¿cómo realizar una transición cuando Estados Unidos no tiene una presencia en este momento en Venezuela e incluso cuando vemos un chavismo que sigue empoderado, sigue con el control de la Asamblea y lo más importante, las instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, las fuerzas militares, incluso el Consejo Nacional Electoral? Estamos frente a una confabulación de factores que son responsables de la usurpación y del golpe de Estado a la soberanía popular que viene desarrollándose desde el 2015 hasta ahora. Recordemos que en Venezuela no hay elecciones libres, no se reconocen los votos de los ciudadanos. En el 2015 nosotros elegimos la Asamblea Nacional
la sociedad democrática, la oposición venezolana ganó con las 2/3 partes y Nicolás Maduro desconoció ese resultado utilizando precisamente a ese tribunal con sentencias absurdas, totalmente fuera de la lógica, y establecieron una asamblea constituyente con la cual nombraron todos esos poderes espurios. De modo que no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de factores que fue el golpe de Estado definitivo a la soberanía popular ocurrió. Nosotros, los demócratas venezolanos, ganamos voto a voto, derrotamos a Nicolás Maduro con más del 70% de los votos y precisamente se confabularon todos estos factores militares y de agentes políticos del PSUV para desconocer la soberanía popular. Y desde entonces toda la protesta ciudadana ha sido aplacada a sangre y fuego, ha sido a base de armas, de los grupos armados al margen de la ley, de las estructuras de digamos, de policía política persiguiendo a toda la sociedad venezolana, lo que lamentablemente ha establecido una usurpación y una dictadura. De modo que para nosotros la captura de Maduro y el sometimiento a la justicia es un hecho relevante, importante, que llena de esperanza a la nación, pero eso no significa que la dictadura está todavía desmontada. Claro, la dictadura está... Sí. Eso no significa que la dictadura está desmontada, es lo que nos ha dicho el señor César Pérez Vivas, que es líder opositor, expresidente del COPEI, diputado y el gobernador. Intentaremos retomar esta comunicación en minutos con él porque hay varias expectativas alrededor justamente de esa presencia en Estados Unidos en territorio venezolano.